Hola, mi nombre es William y esta es la saga de C en el curso de Introducción a C. En esta ocasión el video se titula Tipos de datos. Para comenzar veremos una definición de los mismos para así poder explicar de lleno los tipos de datos y modificadores que posee C. Recuerda que si tienes activas las anotaciones en YouTube, puedes dar clic en el contenido que sea de tu interés y acceder directamente a él. 3.1 Definición. Los tipos de datos forman parte de las palabras reservadas de C. Como podemos observar en esta tabla con las palabras reservadas, tenemos char, double, float, int, los cuales son ejemplos de tipos de datos. Al ejecutar un programa siempre se procesan datos y estos pueden ser de distinta naturaleza. Dependiendo del tipo que sean, se representan y almacenan en la memoria de la computadora de una forma específica. Los tipos de datos nos ayudan a saber la memoria requerida para que sean almacenados. ¿En qué parte del código, en qué momento utilizamos los tipos de datos? Bueno, siempre están de forma implícita en cada variable, en cada constante, pero se digita concretamente el tipo de dato al momento de declarar variables y constantes, como podemos ver en la línea 10 y en la línea 4, donde acá se está declarando una variable llamada s que es de tipo entero. También se utilizan los tipos de datos cuando se quiere definir, se debe de definir el tipo de dato que retorna una función. Por ejemplo, acá la función suma retorna un dato de tipo entero. Lo referente a funciones y modularidad lo veremos posteriormente, así que no voy a explicar mayor cosa de ello. Pero brevemente, pues este programa lo que hace es sumar dos números enteros. Se envían los números enteros a la función suma, esta realiza la operación, retorna el resultado a la función principal y esta lo imprime. Al correr el programa que ya está compilado, pues veremos de que el resultado es 3, como se observa acá. Y eso es lo que hace el programa simplemente. 3.2 Tipos de datos y modificadores. Lo principal a aprender en este video pues se resume en esta tabla. Como observarán, en la primera columna se encuentran los tipos de datos que posee C y también aquellos a los cuales les acompaña un modificador. Luego tenemos la descripción de cada uno de ellos, la cantidad de memoria requerida que utiliza cada tipo de dato y el rango numérico en el cual varía cada tipo de dato. La mayoría de los tipos de datos pues representan valores numéricos. Sin embargo, char representa valores alfanuméricos, es decir, tanto números, letras como símbolos. Sin embargo, notarán de que su rango igualmente está representado por números, como en los demás. Y esto se debe a que cada número, cada letra, cada símbolo tiene asociado a ellos un número entero correspondiente, determinado para cada uno de ellos. Y es por ello de que el rango igualmente está definido por números. Ahora, continuando, les explicaré cómo podemos utilizar los tipos de datos básicos o primitivos que tiene C. Iniciando por void, que es uno de los más curiosos, ya que este define un vacío o un valor nulo. No utiliza memoria ni tampoco tiene un rango, puesto que lo que estoy diciendo es de que ahí no hay nada. Entonces, ¿para qué podríamos utilizar un valor de un tipo de dato como este? Bueno, se utiliza para definir de que una función no retorna nada. Por ejemplo, regresando a la función suma, como habíamos dicho, retorna un valor entero. Sin embargo, si quiero que no retorne nada, entonces le digo de que su tipo de dato es void. Y entonces tendría que hacer acá algunas modificaciones. Por ejemplo, quitar este return, ya que no retorna nada a la función principal. Y si quisiera que apareciese el resultado en pantalla, pues puedo decir que imprima el resultado directamente en la función. Acá se modifica esto, en lugar de R va a imprimir S
que es el resultado de la suma, y quitaríamos esto acá, y acá simplemente le estoy indicando que se va a ejecutar en ese momento la función suma, y entonces esta va a realizar la operación e imprimir el resultado, pero no va a retornar nada a la función principal main. Bien, esta variable también se puede borrar ya que no se está utilizando, y al correr el programa pues veremos de que el resultado siempre es 3, sin la necesidad de enviar el resultado a la función principal, y es aquí donde vemos el uso de void. Ahora, continuando con los tipos de datos, tenemos int, el cual define números enteros. La declaración de variables y constantes con int pues es muy sencilla, simplemente se van escribiendo los identificadores de cada variable o constante, dependiendo del caso. Luego tenemos el tipo de dato llamado long, cuya declaración de variables y constantes también es muy sencilla, es igual que la de int. Long define datos de números enteros pero largos. ¿Qué quiere decir esto? Que long nos permite tener un rango numérico mucho más amplio. Pero esto tiene una consecuencia, por supuesto, tiene un precio. Y es de que mientras que int utiliza 2 bytes de memoria, long utiliza 4. Y pues el uso de uno u otro pues dependerá de nosotros. Por sentido común, por ejemplo, si tuviésemos el caso de que nuestro programa va a almacenar, va a registrar y presentar edades de cierto grupo de personas, entonces podemos utilizar con facilidad int, puesto que la edad de las personas difícilmente pasará de 100 años. Entonces int cumple totalmente con ese rango. Pero ¿qué pasa si quisiéramos hacer un programa que calcule el factorial de un número? En ese caso es mejor utilizar long, puesto que long nos permite un rango mucho más amplio para poder almacenar números enteros en dichas variables, ya que, como sabemos, el factorial de un número como puede ser 100 va a ser un número bastante grande. Entonces es muchísimo mejor utilizar long en estos casos. Como les digo, dependiendo de nuestras necesidades, de lo que queramos hacer, utilizaremos uno u otro. Luego tenemos el tipo de dato float, cuya declaración de variables y constantes pues es similar a int y long. Simplemente se coloca el identificador. Float se utiliza para definir números reales o también llamados puntos flotantes, es decir, aquellos que tienen parte fraccionaria, parte decimal. Por ejemplo, 1.5 tiene tanto parte entera como parte fraccionaria. Continuando, tenemos el tipo de dato llamado double. La declaración de variables con double pues es similar a las anteriores, simplemente se colocan el identificador. Double define números reales, al igual que float, solo con la diferencia de que tiene una mayor precisión, es decir, nos muestra más cifras significativas, es decir, más números después del punto decimal. Double se supone de que tiene una precisión doble a la que tiene float. Esto también tiene un precio, mientras que float utiliza 4 bytes de memoria, double utiliza 8. Y pues el uso de cada uno de ellos pues dependerá pues de nosotros. Si queremos mayor precisión pues optemos por double, si no pues podemos utilizar float. Luego tenemos el tipo de dato llamado char. Si quiero hacer una declaración de variables con char, pues se puede hacer al igual que en los otros tipos de datos. Char se utiliza, pues como lo mencioné anteriormente, para definir
datos que sean de un solo carácter. Si queremos asignar a una variable un solo carácter, pues hay que recordar de que este carácter se debe de colocar encerrado entre comillas simples. Aquí le estamos asignando el carácter W mayúscula a la variable char, a la variable mander del tipo char. Pero muy bien, se da el caso de que nosotros no queremos almacenar simplemente un carácter en una variable, sino que queremos almacenar palabras o frases. A estas palabras o frases pues se les llama cadena de caracteres. Pues se utiliza siempre el tipo de dato char, con la diferencia de que nuestra variable tendrá que ser un vector. ¿Sí? Entonces, si nuestra variable se llama Ether, para hacerle un vector hay que colocarle unos corchetes luego de su identificador. Acá ya le estamos indicando de que esto es un vector de tipo char, es decir, que va a poder almacenar solo caracteres en dicho vector. Pero, ¿qué es un vector? Si no está familiarizado con este concepto. Bueno, un vector ilustrativamente lo podemos ver como una serie de celdas, los cuales están en fila. Y cada celda tiene asignado a ella una posición, iniciando desde 0 en adelante. Entonces, en cada celda, por ejemplo, si tenemos la cadena de caracteres, o sea, William, es mi nombre, entonces recordar de que las cadenas de caracteres se encierran entre comillas, de las normales. Entonces, en cada celda se va a ir almacenando un carácter. En la celda 0 va a ir el carácter W, en la celda 1 el carácter I y así sucesivamente. Esa es una forma ilustrativa de poder ver los vectores. El tema de vectores y cadenas de caracteres lo veremos posteriormente, puesto que hay mucho más que decir respecto a ello. Esto simplemente era una explicación superficial para que más o menos se diera una idea de qué es lo que está pasando acá. Ahora bien, les mencioné algo sobre los modificadores. Los modificadores de tipos de datos pues se utilizan para alterar, para hacer variar el rango del tipo de dato. En C se utilizan los modificadores unsigned, short y long. Unsigned se utiliza tanto para char como para int y para long. Unsigned lo que significa es sin signo. Nos está diciendo en el caso de unsigned char de que es un carácter sin signo, al igual que unsigned int, que es un entero sin signo, y unsigned long, que es un entero largo sin signo. Esto lo que hace de que el rango solo pueda tener aquellos que están desde 0 hacia la derecha, por decirlo de una forma, es decir, solo los positivos y el 0 permite unsigned en el rango. En el rango solo permite los valores positivos y el 0. Luego tenemos el modificador short, que lo que hace, se utiliza solamente en el tipo de dato int. Short int pues es un entero corto, nos reduce nuestro rango, aunque muy poco va a variar con respecto a int, la verdad. Y luego tenemos long, que si bien lo podemos utilizar así como un tipo de dato de una sola palabra, long también lo podemos utilizar como un modificador para double. Entonces long double lo que hace es incrementar el tamaño del double, es decir, incrementar su rango. Los modificadores realmente muy poco lo vamos a utilizar, si es que no los utilizamos para nada, por lo menos en estos cursos. Pero deben de saber de que esos modificadores pues se escriben antes del tipo de dato primitivo. Así de que esta sería toda la explicación que hay que tengo por dar respecto a los tipos de datos y sus modificadores también.
Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que visites el blog y las redes sociales del proyecto Wacom, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. También te dejo mi cuenta de Twitter, por si quieres seguirme por ahí. Hazme saber qué tal estuvo el video, deja un like si te ha gustado y cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Si tienes alguna pregunta puntual de lo visto en el video, hazla. Si no la contesto yo, tal vez alguien de la comunidad de YouTube lo pueda hacer. No me queda más que darte las gracias por la atención prestada. Bendiciones y hasta el próximo video.